El hospital estaba en silencio aquella noche. Las luces blancas iluminaban pasillos casi vacíos. El médico Alejandro revisaba informes con mirada fría. Para él, cada caso era solo un conjunto de datos. Confiaba en protocolos más que en cualquier oración. Los milagros no tenían lugar en su mundo. Parecía una guardia completamente normal. Alejandro se declaraba ateo desde muy joven. Creía que la ciencia explicaba todo lo importante. Había visto morir personas buenas sin intervención divina. Pensaba que la fe era un refugio emocional. Los números y las máquinas nunca le fallaban. La religión debía quedarse fuera del hospital. Esa certeza jamás había sido desafiada. Uno de sus pacientes estaba estable esa noche. Era joven y estaba correctamente monitoreado. Los signos vitales se mantenían dentro de lo normal. Los exámenes no mostraban alertas preocupantes. Alejandro firmó el informe con total seguridad. No existía indicio de una crisis inmediata. No había motivo para alarmar a la familia. Mientras caminaba por el pasillo, escuchó murmullos. Una familia estaba sentada contra la pared rezando. La madre sostenía un rosario con manos temblorosas. Repetía un nombre una y otra vez en voz baja. Al principio Alejandro intentó ignorarlos, pero el nombre se repitió con insistencia. El nombre era Carlo Acutis. El médico frunció el ceño con visible molestia. Creía que la religión solo creaba falsas esperanzas. Pensaba que confundía a familias vulnerables. Decidió seguir caminando sin intervenir. No imaginaba que ese nombre volvería pronto. Tampoco que lo acompañaría toda la noche. Su seguridad permanecía intacta por ahora. Minutos después ocurrió algo inesperado. Un anciano apareció al final del pasillo. No llevaba bata ni identificación visible. Su presencia transmitía calma y determinación. Caminó directo hacia Alejandro sin dudar. El ruido del hospital pareció desvanecerse. El tiempo pareció ralentizarse. El anciano se detuvo frente al médico. Lo llamó por su nombre completo. Alejandro se sobresaltó al escucharlo. Estaba seguro de no conocerlo. Preguntó quién era y qué quería. El hombre guardó silencio por un instante. Su mirada parecía examinarlo todo. Luego habló con voz firme y serena. Mencionó nuevamente el nombre Carlo Acutis. Alejandro sintió una incomodidad inmediata. No entendía por qué escuchaba ese nombre. El tono no era amenazante, pero transmitía una certeza absoluta, como si anunciara algo inevitable. Entonces dijo la frase que lo heló. «Tu paciente morirá esta noche», afirmó. Alejandro reaccionó con incredulidad y sarcasmo. Defendió su diagnóstico con seguridad profesional. No había razón médica para esa afirmación. Aseguró que no existía peligro. El anciano no discutió. Antes de irse, dejó una última advertencia. «Recuerda esta hora», dijo en voz baja. Alejandro miró su reloj por reflejo. Marcaba exactamente las 22:47. Sonrió con desprecio y escepticismo. Para él no significaba nada, sin saber que ese momento lo marcaría. Alejandro regresó a la sala del paciente con calma. Los monitores seguían mostrando cifras tranquilizadoras. El joven dormía profundamente, sin señales de alarma. Nada parecía distinto a la revisión anterior. El médico sintió que la ciencia lo respaldaba. Pensó que el anciano solo era un fanático. Decidió borrar el encuentro de su mente. La noche avanzaba lentamente dentro del hospital. Los pasillos se volvían más silenciosos con cada hora. Solo se oían pasos lejanos y puertas automáticas. Alejandro se sirvió un café para mantenerse alerta. Intentó concentrarse en otros informes pendientes, pero la frase seguía apareciendo en su mente. «Esta noche», repetía sin querer. Cerca de las 11, una enfermera se le acercó. Su rostro mostraba tensión y preocupación evidente. Preguntó si la familia podía ver al paciente. Alejandro respondió con tono profesional y seguro. Dijo que no había razón para preocuparse. Pidió que mantuvieran la calma en el pasillo. Aún así, notó miedo en sus ojos. Desde el fondo del corredor, volvió a oír rezos. La madre del paciente lloraba en silencio. El rosario se deslizaba rápido entre sus dedos.
Repetía el nombre de Carlo Acutis sin parar. Alejandro sintió irritación y cansancio. Pensó que la fe no cambiaría nada, y siguió caminando. A medida que se acercaba la medianoche, algo cambió. Un monitor emitió un sonido leve e irregular. Al principio no parecía importante. Alejandro se acercó con tranquilidad absoluta. Ajustó algunos parámetros sin preocupación. Creyó que era una fluctuación normal. Esperó que todo se estabilizara, pero los valores no regresaron a la normalidad. Comenzaron a descender lentamente, sin explicación. Alejandro frunció el ceño, ahora más atento. Llamó a una enfermera para verificar los datos. Ambos observaron la pantalla en silencio. El ambiente se volvió más pesado. Algo empezaba a sentirse mal. El médico ordenó nuevos controles de inmediato. Pidió estudios adicionales y ajustes precisos. Su voz seguía firme y controlada, pero por dentro sentía inquietud creciente. La advertencia del anciano regresó a su mente. Intentó convencerse de que era coincidencia, aunque su corazón latía con fuerza. A las 23:30 la situación empeoró visiblemente. El paciente mostró signos claros de deterioro. Las alarmas comenzaron a sonar con insistencia. El equipo médico fue convocado de urgencia. Alejandro tomó el control del procedimiento. Todo se volvió rápido y tenso. La calma había desaparecido. La familia fue retirada del pasillo de inmediato. La madre gritó el nombre de Carlo Acutis. El llanto llenó el ambiente del hospital. Alejandro escuchó desde dentro de la sala. Por primera vez no pudo ignorarlo. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Algo no estaba bien. El equipo médico rodeó la cama con rapidez. Las máquinas comenzaron a emitir sonidos constantes. Los signos vitales caían sin causa aparente. Alejandro daba órdenes con voz automática, pero algo dentro de él empezaba a quebrarse. Nunca había visto un deterioro tan repentino, mucho menos sin señales previas. Las intervenciones se sucedían sin descanso, oxígeno, medicación y ajustes precisos. Todo seguía el protocolo médico establecido. Sin embargo, el cuerpo no respondía. La ciencia parecía chocar contra un límite invisible. Alejandro apretó los dientes con frustración. El control se le escapaba. Una alarma aguda cortó el aire de la sala. El ritmo cardíaco se volvió irregular y peligroso. Las miradas del equipo se cruzaron en silencio. Nadie decía lo que todos pensaban. Alejandro sintió sudor frío en la frente. La frase del anciano volvió con fuerza. Esta noche se activó el protocolo de reanimación. Las manos se movían con precisión urgente. Cada segundo parecía eterno y pesado. El aire se sentía espeso y tenso. Alejandro miró el reloj de reojo. El tiempo avanzaba sin compasión. La advertencia ya no parecía absurda. Afuera, la familia rezaba desesperadamente. La madre cayó de rodillas en el pasillo, repetía el nombre de Carlo Acutis llorando. Algunos enfermeros observaban conmovidos. Otros evitaban mirar la escena. Alejandro escuchaba todo desde dentro, y su concentración se debilitaba. El corazón del paciente comenzó a fallar. La línea del monitor temblaba sin parar. Las alarmas sonaban de forma continua. Alejandro gritaba instrucciones con tensión, pero sentía una impotencia desconocida. Nunca había perdido el control así. El miedo empezaba a dominarlo. Por un instante, Alejandro miró hacia la puerta. Creyó ver una figura inmóvil en el pasillo. La silueta del anciano reapareció fugazmente. Parpadeó pensando que era agotamiento. La puerta estaba vacía y silenciosa. Otra alarma lo devolvió a la realidad. El tiempo se agotaba. Las maniobras continuaron sin resultados. El equipo mostraba signos claros de cansancio. La respiración del paciente era irregular. Alejandro sintió un nudo en el pecho. Nada en los estudios explicaba el colapso. La lógica médica había fallado. La certeza comenzaba a romperse. Un pitido largo llenó la sala de golpe. La línea del monitor casi se volvió recta. El silencio cayó como un peso enorme. Alejandro levantó la mano lentamente. Pidió un último intento desesperado. Pero en el fondo ya lo sabía. El final estaba cerca. El reloj seguía marcando los segundos.
Cada uno pesaba como una sentencia. Alejandro evitaba mirar la hora exacta. No quería confirmar su miedo. La advertencia se cumplía ante sus ojos. La ciencia no podía detenerlo. Nada podía. El monitor emitió un sonido continuo y definitivo. La línea se volvió recta frente a todos. El equipo médico quedó inmóvil en silencio absoluto. Alejandro sintió que el aire desaparecía de su pecho. Nadie habló durante largos segundos. El momento fue más pesado que cualquier alarma. La realidad se impuso sin piedad. Una enfermera rompió el silencio con voz temblorosa. Pidió que se confirmara la hora oficial. Alejandro levantó la mirada lentamente. Sus ojos se clavaron en el reloj de pared. Los números digitales brillaban con dureza. Marcaban exactamente las 00:47, la misma hora anunciada. Un vacío profundo recorrió el cuerpo de Alejandro. Cada palabra del anciano volvió a su mente. Recordó su burla y su incredulidad. Nada en el historial explicaba aquel desenlace. No hubo señales previas ni errores. La advertencia se había cumplido al detalle, exactamente como fue dicha. Hora de muerte, 00:47, anunció con dificultad. Su voz sonó distinta, más humana. El equipo comenzó a desconectar equipos en silencio. Nadie habló de esfuerzos ni resultados. La sala parecía cargada de algo inexplicable. Una sensación que nadie sabía nombrar. Algo había cambiado para siempre. Alejandro salió lentamente de la sala. Sus piernas se sentían débiles e inseguras. El pasillo parecía interminable y frío. Cada paso resonaba en su cabeza. Nunca una muerte lo había impactado así. Nunca una advertencia fue tan exacta. Nada volvería a ser igual. La familia fue informada minutos después. La madre cayó al suelo llorando desconsolada, pero entre lágrimas agradecía en voz baja. Decía que habían sido preparados. Sabían que esa noche sería la última. Carlo Acutis los había advertido. Alejandro escuchó en silencio. La reacción de la familia lo atravesó por completo. No había rabia ni reproches en sus palabras, solo una fe serena y desconcertante. Alejandro no entendía esa calma. Se preguntó de dónde provenía, cómo podían agradecer en medio del dolor. Eso lo desarmó por dentro. El sacerdote del hospital se acercó con respeto. No habló de castigo ni de culpa, solo dijo que había sido testigo de algo grande, algo que no se ve todos los días. Alejandro no respondió ni discutió. Por primera vez, no tuvo argumentos. Guardó silencio. Esa noche, Alejandro dudó por primera vez. Dudó de sus certezas absolutas. Dudó de su rechazo a lo espiritual. La ciencia seguía siendo importante, pero ya no parecía suficiente. Había algo más que no podía negar, y eso lo aterraba. Alejandro no regresó de inmediato a su rutina. Se quedó solo, sentado en silencio. La hora resonaba sin descanso en su mente. 00:47 quedó grabado como una marca. La advertencia se había cumplido, y con ella murió su antigua seguridad. Algo nuevo comenzaba a nacer. Los días siguientes fueron extraños para Alejandro. Volvió a su rutina médica con una sensación distinta. Atendía pacientes, pero ya no con la misma soberbia. La certeza absoluta había desaparecido. Ahora observaba con más silencio y respeto. Cada caso le recordaba sus propios límites. La hora seguía grabada en su mente. Comenzó a escuchar más a quienes atendía. Ya no interrumpía cuando hablaban de fe. Notó cuánto consuelo encontraban muchos pacientes. Antes lo despreciaba sin pensarlo. Ahora lo miraba con atención y cautela. No discutía ni ridiculizaba creencias. Simplemente guardaba silencio. Una tarde regresó a la capilla del hospital. Esta vez entró con una intención clara. Se sentó lentamente y respiró hondo. No buscaba pruebas ni explicaciones científicas. Solo quería entender lo que había vivido. Por primera vez habló en voz baja. No sabía si alguien lo escuchaba. Las palabras salieron torpes pero sinceras. Reconoció su orgullo y su negación. Admitió que había rechazado todo lo inexplicable. La memoria de la hora exacta volvió con fuerza. Sintió un nudo en la garganta.
Las lágrimas aparecieron sin resistencia. Había tocado fondo. Con el paso del tiempo, Alejandro decidió cambiar. No abandonó la medicina ni la ciencia, pero transformó su forma de ejercerlas. La humildad reemplazó a la arrogancia. Escuchar se volvió tan importante como diagnosticar. Comprendió que sanar no siempre es curar, y que acompañar también salva. Comenzó a compartir su historia con cautela, no para imponer creencias a nadie, sino para advertir sobre los límites humanos. Contaba la advertencia tal como ocurrió, la hora exacta y el desenlace preciso. Muchos escuchaban en silencio absoluto. Algunos se veían reflejados en él. Alejandro nunca volvió a burlarse de la fe. Tampoco afirmó tener todas las respuestas. Siguió siendo médico, con dudas y preguntas. Pero dejó de cerrar la puerta al misterio. Aceptó que la realidad es más amplia. Negarla no la hacía desaparecer. La humildad se volvió su base. Cada vez que ve un reloj digital, recuerda, las 0047 ya no son solo una hora. Son el momento en que murió su orgullo y comenzó un camino diferente, uno más difícil, pero más honesto, donde ciencia y misterio conviven, sin desprecio ni miedo. Hoy, Alejandro habla con claridad interior. El mayor milagro no fue la advertencia, ni siquiera la exactitud aterradora del tiempo. Fue la transformación de su corazón, una mente cerrada que se abrió, una certeza absoluta que se quebró, una vida que cambió de rumbo. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Tal vez esta historia también era para ti. Suscríbete al canal y activa la campana. Aquí compartimos testimonios que desafían la lógica, relatos que muchos prefieren no contar, porque lo imposible sigue ocurriendo hoy, a veces, con nombre y hora exacta.